Bueno, vamos a iniciar sabiendo cuál es el objetivo de esta ruta y por qué se crearon. Pues básicamente con el tema de la ruta de trastornos mentales en Colombia se creó a partir de la necesidad de tener un buen plan de manejo para estos pacientes, ya que anteriormente el seguimiento y la atención a estos pacientes era de una forma muy reactiva. Básicamente el paciente llegaba en crisis a urgencias, se estabilizaba y después se le daba una salida sin un seguimiento. Esta RIA lo que va a garantizar es tener desde el primer momento un buen tamizaje, una buena coordinación entre los profesionales y luego salir, que el paciente salga con un buen plan de seguimiento. Básicamente se puede decir que nos dice cómo, cuándo, con quién y dónde hacer todo el seguimiento de la ruta. Esta ruta, ¿quiénes cubre? Básicamente a los trastornos psicológicos, que son los que tienen ya un diagnóstico en el CIE-10, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, epilepsia y síntomas psicológicos subclínicos que no tienen como tal un diagnóstico formal. ¿Cuándo debemos activar la ruta? Los pacientes que entran en esta ruta son los siguientes pacientes: los pacientes que ya tienen un diagnóstico confirmado de algún trastorno mental, los pacientes que tienen síntomas sugestivos sin un diagnóstico previo, los pacientes que tienen epilepsia que sea ya diagnosticada o que tengan una primera crisis convulsiva, los pacientes que tengan un consumo activo o un historial de sustancias psicoactivas, los pacientes que tengan un riesgo suicida donde haya una ideación, un plan y un intento previo, y los pacientes con una conducta agresiva hacia sí mismos o hacia los demás. Y tenemos unas alertas en donde se debe activar la ruta el mismo día de la atención, y son los pacientes con un riesgo suicida con un plan o sin un plan activo, pacientes que ya hayan hecho un intento de suicidio, los pacientes que tengan una intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas y los pacientes que ya han tenido un episodio de psicosis aguda. Bueno, vamos a hablar de la detención, la evaluación y la clasificación del paciente. La detención del paciente se puede hacer en cualquier consulta, ¿cierto? Médica. ¿Qué vamos a mirar ahí? Síntomas inespecíficos que tenga el paciente, como cefalea, dolor crónico o insomnio. ¿Listo? Para eso existen ciertas escalas, como escalas de la depresión, de la ansiedad, de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, ¿cierto? La evaluación del paciente, vamos a mirar los antecedentes familiares que tenga el paciente, de depresión, antecedentes de sustancias psicoactivas, antecedentes de alcoholismo, ¿listo? Y la clasificación de riesgo del paciente, lo vamos a mirar si es una vía urgente o una vía programada. Si es una vía urgente, tenemos que internar al paciente si nos presenta un alto riesgo de suicida. Si es una vía programada, pues es mucho más sencillo, se le va a hacer un control al paciente de 15 días paulatinamente. Continuamos entonces en cómo hacer la activación formal de la ruta. Inicialmente tenemos que poner a quién le estoy remitiendo al paciente, es decir, a cuál especialidad estoy yo direccionando al paciente. Segundo, la prioridad de esta remisión puede ser urgente, prioritaria o programada de manera ambulatoria. También es muy importante tener el diagnóstico en código CIE-10, el motivo de esta activación de la ruta, o sea, la descripción clínica completa de por qué este paciente tiene que entrar a la ruta. Hay que hacer una estratificación del riesgo, decir si hay riesgo, si no hay y de qué tipo es este mismo. Tamizar obviamente al paciente, darle el puntaje de la escala de tamización usada, pero tiene que ser una escala que esté validada en Colombia obviamente. El manejo inicial y el manejo que tiene que seguir el paciente, no es simplemente activar la ruta y ya, sino que yo como médico general desde el primer momento le puedo empezar a dar un manejo al paciente. Solicitar al especialista lo que en mi mente y según las guías, etcétera, sabemos lo que hay que hacerle al paciente. Y por último, la contrarreferencia, es decir, yo mando al paciente al especialista, pero necesito que el paciente vuelva con la opinión y la evaluación del mismo. Es muy importante diferenciar entre conceptos claves. En un RIAS es clave no confundir los conceptos. La detención es cuando se sospecha el diagnóstico con un tamizaje, pero ahí todavía no se ha activado la ruta. Es un error creer que aquí ya se ha activado, no. Para activar la ruta es dejarlo claro en el proceso formal dentro de la historia clínica. La remisión es enviar al paciente a un mayor nivel de atención con soporte de la historia clínica que ya se realizó. La contrarreferencia es la devolución de parte del especialista con el plan de manejo, y el seguimiento es verificar que el paciente continúe y cumpla ese plan. Diferenciar estos pasos es clave para que la ruta no quede incompleta. Ahora, con respecto a los errores más comunes en el proceso de activación de las rutas de atención en salud enfocadas en salud mental, podemos clasificarlos en errores clínicos, administrativos y sistémicos. Dentro de los errores clínicos podemos mencionar como los más importantes: no realizar las pruebas de tamizaje correspondientes a las diferentes condiciones de salud mental que pueden haber,
y no buscar factores de riesgo para conducta suicida en pacientes que muestren síntomas depresivos, ya que esto depende de la conducta. En errores administrativos tenemos, por ejemplo, no colocar el código CIE-10 de la patología correspondiente dentro de la historia clínica y también no saber cómo programar las citas, si urgentes o que puedan ser programadas para un momento diferido. Finalmente, los errores sistémicos tenemos, por ejemplo, que no haya un proceso de contrarreferencia por parte de la especialidad de psiquiatría o que haya pobre coordinación entre lo que respecta a las urgencias y consulta externa. Con respecto a las responsabilidades de cada actor del equipo, tenemos, por ejemplo, que para el médico general es realizar el proceso de tamizaje adecuado para cada condición, realizar la estratificación del riesgo en las situaciones que correspondan, iniciar el tratamiento farmacológico pertinente cuando sea necesario y evidentemente activar de manera apropiada la ruta y las remisiones que corresponden al caso. Con respecto al psiquiatra, tenemos que la responsabilidad que tiene es de realizar el manejo más complejo, establecer un diagnóstico preciso, realizar una continuidad con el manejo farmacológico mucho más completa y ajustada al caso del paciente y activar el proceso de contrarreferencia. Con respecto a psicología, tenemos que principalmente su enfoque está en la psicoterapia, tanto individual como grupal, y favorecer la adherencia al tratamiento por parte del paciente. El trabajador social se encarga de gestionar cómo son las barreras de acceso del paciente, gestionar cuáles son sus redes de apoyo sociales y familiares y también identificar cuáles son los trámites necesarios cuando hay un riesgo social en el paciente. En cuanto al personal de enfermería, este se encarga de hacer un seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente, asegurando que sí se lleve a cabo, de la administración de los medicamentos inyectables, de hacer una visita social, es decir, a la casa del paciente para ver cómo es la integridad en la comunidad y también de hacer todo el seguimiento a nivel de rutas, tanto telefónicas como de visitas domiciliarias.